Bienvenidos a todos. La trivia del día de hoy es acerca de historia universal. Esperamos les guste. Recuerda que solamente tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Los guerreros de terracota representan el ejército del primer emperador de Rusia, China, India o Europa. China. ¿En qué ciudad se construyó el primer ferrocarril subterráneo de pasajeros? ¿Londres, Buenos Aires, Madrid o Nueva York? En Londres. ¿Cómo se llamaba a un comandante de 80 soldados en el ejército romano antiguo? ¿Pretor, cónsul, prefecto o centurión? Centurión. ¿Quién era el maestro de la prosa latina? ¿Eurípides, Esquilo, Cicerón, Safo de Mitilene? Cicerón. ¿Cuál de estos países no fue parte de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial? ¿España, Alemania, Japón o Italia? España. ¿Quién enunció la ley de la gravitación? ¿Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton o Nicolás Copérnico? Isaac Newton. ¿Qué filósofo griego escribió La República? ¿Epicteto, Platón, Diógenes o Aristóteles? Platón. ¿De qué país fue dictador Augusto Pinochet? ¿De Cuba, de Chile, de España o de Francia? De Chile. ¿Qué mes lleva el nombre de un emperador romano? ¿Marzo, agosto, septiembre o enero? Agosto. ¿Quién conquistó el Imperio Azteca? ¿Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, Francisco Pizarro o Hernán Cortés? Hernán Cortés. ¿Contra qué nación casi comienza una guerra de Estados Unidos luego de la crisis de los misiles en Cuba? ¿Francia, Unión Soviética, México o Brasil? La Unión Soviética. ¿Quién publicó una historia sobre un viejo pescador cubano? ¿John Steinbeck, Ernest Hemingway, William Shakespeare o Edgar Allan Poe? Ernest Hemingway. El término átomo proviene del griego y significa ineficiente, invencible, movible o indivisible. Indivisible. ¿Cómo se llamaba la policía secreta oficial de la Alemania nazi? ¿Gestapo, Checa, Fakir o Luftwaffe? La Gestapo. ¿Qué programa llevó a los primeros humanos a la Luna? ¿Sputnik, Columbia, Apolo o Géminis? Apolo. Por construir qué instrumentos era famoso Antonio Stradivari? ¿Clarinetes, violines, saxofones o guitarras? Violines.
La Guerra de las Maldivas fue un enfrentamiento que tuvo lugar entre Argentina y ¿qué otra nación? Alemania, Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Reino Unido. ¿Qué orden religiosa siguen los jesuitas? ¿Caballeros templarios? ¿Capuchinos? ¿Compañía de Jesús? ¿O la Orden de San Agustín? Compañía de Jesús. ¿En qué año murió el físico Stephen Hawking? ¿2002? ¿2009? ¿2016? ¿O 2018? En el 2018. ¿Qué austriaca se convirtió en reina de Francia en 1774? ¿Diane de Poitiers, Emma de Provenza, Juana de Arco o María Antonieta? María Antonieta. ¿En qué año ocurrió el atentado al World Trade Center? ¿En 1999? ¿En el 2001? ¿En el 2003? ¿O en el 2010? En el 2001. ¿Quién argumentó en sus 95 tesis contra la venta de indulgencias? ¿Juan Calvino, John Wycliffe, Martín Lutero o Juan Hus? Martín Lutero. ¿Qué autor escribió El amor en los tiempos del cólera? ¿Ernesto Sabato, Francisco de Quevedo, Juan Gabriel Vázquez o Gabriel García Márquez? Gabriel García Márquez. ¿Quién produjo el modelo T en 1908, el primer automóvil masivo? ¿Henry Ford, Carl Benz, Rudolf Diesel o Enzo Ferrari? Henry Ford. ¿Qué nacionalidad tenía Adolf Hitler hasta 1925? ¿Suizo, alemán, francés o austriaco? Austriaco. ¿Cuál fue el destino planeado del RMS Titanic? ¿Montevideo, Liverpool, Buenos Aires o Nueva York? Nueva York. ¿Cuál de estos inventos fue ideado por Guillermo Marconi? ¿La dinamita, la electricidad, la máquina de vapor o la radiotransmisión? La radiotransmisión. ¿Qué primer ministro británico recibió el Premio Nobel de Literatura? ¿Boris Johnson, Winston Churchill, Margaret Thatcher o Harold Wilson? Winston Churchill. Es el dios del embalsamamiento y la vida después de la muerte en el antiguo Egipto. Horus, Odín, Anubis o Hades. Anubis. ¿Quién fue René Magritte? ¿Pintor, cineasta, cantante o actor? Pintor. ¿Quién inventó el saxofón? ¿Adolphe Sax, Brett Anderson, Ernest Zacharias o Walter Nernst? Adolphe Sax. ¿Cuál es el término marxista para la clase social que posee los medios de producción? ¿Asalariado, burguesía, proletariado o plebeyos? Burguesía.
¿Cuál fue la última colonia del Reino Unido en el continente americano? ¿Argentina, Belice, Uruguay o Surinam? Belice. ¿Cuál de estos géneros musicales se originó en México? ¿Carnavalito, mariachi, bossa nova o yugo folk? El mariachi. ¿Cuál era el título usado por los monarcas del Imperio ruso desde 1721 hasta 1917? Zares, faraones, césares, Medici. Los zares. ¿Qué se celebra en el sur de los Estados Unidos el 19 de junio? Declaración de la Independencia, abolición de la esclavitud, victoria de la Segunda Guerra Mundial o el aterrizaje en la Luna. La abolición de la esclavitud. ¿Qué personaje de El lago de los cisnes de Tchaikovsky se transforma en cisne? ¿Odette, Huberta, Violeta o Tatiana? Odette. ¿En qué país tuvo lugar la primera guerra Bóer? ¿Egipto, Sudáfrica, Holanda o Colombia? Sudáfrica. ¿Quién escribió la novela Rob Roy en 1817? ¿John Keats, Walter Scott, Ben Jonson o Iván Gundulik? Walter Scott. ¿Qué pueblo fundó un reino en el sur de Francia y la península hispánica en el siglo V? ¿Los visigodos, marcomanos, los galos o los latgalianos? Los visigodos. Nostradamus es conocido por sus pinturas, partituras, profecías o dramas. Profecías. ¿Cuál de estas es un tipo de poesía japonesa? Haiku, Hansatu, Oka o Hokusai. Haiku. ¿Dónde estaba el templo de Salomón? ¿En Belén, en Jerusalén, en Tel Aviv o en Haifa? En Jerusalén. ¿En qué país operaba el grupo paramilitar llamado Tonton Macoute? ¿En Haití, en Egipto, en Colombia o en Marruecos? En Haití. ¿Quién pintó Laoconte en 1609? ¿Joan Miró, Diego Velázquez, Francisco Goya o El Greco? El Greco. ¿Qué rey de Escocia se convirtió en rey de Inglaterra? ¿Macbeth, Donald II, Macalpin I o Jacobo VI? Jacobo VI. La Santa Alianza de 1815 marcó la alianza entre Austria, Prusia y ¿qué otro país? ¿Rusia, Italia, Francia o España? Rusia. ¿Quién escribió La casa de Bernarda Alba? ¿Miguel de Unamuno, Camilo José Cela, Federico García Lorca o Alejandro Casona? Federico García Lorca. ¿En qué año declaró Chile su independencia de la monarquía española?
1816, 1818, 1853 o 1919. (1818) Última pregunta. ¿Quién fue el primer emperador conocido de la historia? ¿Napoleón Bonaparte, Augusto César o Tutankamón? Recuerda que si sabes esta respuesta, escríbela abajo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y también activa la campanita para estar al día con todos nuestros videos.